Las presas de agua son enormes e imponentes infraestructuras creadas por el ser humano con el propósito de protegernos del poder del agua, controlarla, distribuirla y administrarla. Sin embargo, ni siquiera las más grandes y fortificadas de las construcciones pueden superar por completo la fuerza de la naturaleza. Hoy te presento las 10 rupturas más impactantes de presas captadas en cámara. Pero antes de comenzar, me encantaría que le dieras like a este video y te suscribieras. Top 10. Colapso de la presa de Nang Hao. La fuerza incontrolable del agua en Laos. En 2017, la presa de Nang Hao, en Laos, una pequeña estructura hidroeléctrica, colapsó tras intensas lluvias. Una ola de 1 metro de altura arrasó con aldeas enteras, enterrando casas bajo una capa de tierra de 40 centímetros. El desastre dejó al país con una fractura de más de $1 millón para limpiar los campos, reparar la presa y compensar a las víctimas. Sin embargo, un año después, el colapso de la presa Shenpiang Shengnam Noi desencadenó una tragedia aún mayor. Un torrente devastador destruyó carreteras, puentes y hogares, dejando a 6.500 personas sin refugio. Se confirmó la muerte de 40 ciudadanos, mientras que más de 1.000 personas siguen desaparecidas. Esta catástrofe fue un brutal recordatorio de las consecuencias de no realizar mantenimientos ni reparaciones a tiempo, dejando a su paso un rastro de destrucción y pérdida. Top 9. El desastre ambiental de la mina Mount Polley en Canadá. El 4 de agosto de 2014, la presa de la mina Mount Polley, ubicada en la provincia de Columbia Británica, Canadá, sufrió una catastrófica ruptura. Aproximadamente 25 millones de metros cúbicos de agua mezclada con residuos mineros tóxicos se virtieron en los lagos y ríos cercanos. La investigación posterior reveló que el desastre se debió a un diseño defectuoso que no tuvo en cuenta la inestabilidad del suelo sobre el cual fue construida la presa. Tras la tragedia, se declaró una situación de emergencia local, restringiendo el uso del agua potable y la pesca. Las autoridades destinaron $40 millones para limpiar la contaminación, pero años después, los ecologistas siguen detectando niveles elevados de arsénico, cobre y otras sustancias peligrosas en el área. Este evento es un claro recordatorio de cómo una mala gestión de los recursos naturales puede tener graves consecuencias a largo plazo para el medio ambiente y la salud humana. Top 8. Incidente en la represa del lago Dunlap. El 14 de mayo de 2019, la represa del lago Dunlap, situada cerca de San Antonio, Texas, vivió un alarmante incidente. A las 8:06 am, una compuerta del aliviadero comenzó a doblarse y romperse, liberando 311 metros cúbicos de agua por segundo al río Guadalupe, cantidad suficiente para llenar una piscina olímpica cada 8 segundos. Este derrame causó que el nivel del agua en el lago descendiera casi 3 metros, exponiendo raíces de árboles y dejando barcos varados en el fondo seco. A pesar de la antigüedad de la presa, de 91 años, no se ha ofrecido explicaciones sobre el fallo. Esto genera serias preocupaciones sobre otras represas en Texas, muchas de las cuales tienen más de 50 años y carecen de planes de emergencia, lo que podría poner en riesgo a la población. Top 7. Colapso en una mina de jade en Birmania. En la región de Pant, Birmania, una presa de residuos de una mina de jade sufrió un derrumbe catastrófico. Estas presas almacenan los desechos de la mina, pero cuando no se siguen las medidas de seguridad adecuadas, pueden convertirse en un gran peligro ambiental. El colapso comenzó con un pequeño deslizamiento que desencadenó la caída de toda la estructura, provocando que los residuos se desplomaran en una cantera cercana. Top 6. El catastrófico colapso de la presa de Teton en Idaho. En 1976, la presa de Teton, ubicada en el río del mismo nombre en Idaho, colapsó solo un año después de su construcción. Con 93 metros de altura y casi 1 kilómetro de longitud, era una presa de tierra que, a pesar de mostrar pequeñas filtraciones, no causó preocupaciones inmediatas. Sin embargo, una brecha en el muro desató una tragedia. Un torrente de 57.000 metros cúbicos por segundo, 5 veces el caudal de las cataratas del Niágara, inundó 780 kilómetros cuadrados de territorio, destruyendo ciudades agrícolas y dañando el 80% de los edificios cercanos. 11 personas perdieron la vida y la capa superior de 40 kilómetros cuadrados de campos fértiles fue arrancada. Los costos de los daños y el esfuerzo de recuperación alcanzaron los $320 millones.
todo ocurrió porque el embalse fue llenado antes de que la presa estuviera completamente terminada. Top 5. Desastres ambientales en Brasil. Brasil tiene un historial trágico en la gestión de represas, especialmente las diseñadas para almacenar residuos mineros. En noviembre de 2015, la represa de Fundão, cerca de Mariana, colapsó, liberando 42 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que devastaron la ciudad del Bento Rodrigues. Este desastre no solo destruyó viviendas, sino que también tuvo un impacto ambiental catastrófico, contaminando ríos y afectando ecosistemas locales. En 2019, la represa de Corrego do Beião sufrió un colapso similar, inundando aldeas y cubriendo áreas enteras con hasta 15 metros de lodo, afectando gravemente a comunidades río abajo. Estos incidentes resaltan la negligencia de las empresas mineras responsables y la falta de regulaciones efectivas. La necesidad de una infraestructura más segura y práctica de gestión responsables es imperativa para evitar futuras catástrofes y proteger tanto a las comunidades como el medio ambiente en Brasil. Top 4. El desastre en la central hidroeléctrica Sayano-Sushenkaya, en Rusia. En 2009, la central hidroeléctrica Sayano-Sushenkaya, la más grande y moderna de Rusia, fue escenario de una tragedia devastadora. Construida en 1978 sobre el río Yenisei, la presa de 245 metros de altura albergaba 10 turbinas, incluida la turbina 2, modernizada a principios de ese año. En agosto, el personal notó que dicha turbina consumía más agua de lo habitual y comenzaba a vibrar. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerla, ya que solo el director general tenía autorización para hacerlo y estaba ausente celebrando su aniversario. A las 8 a.m., un estruendo sacudió la estación. El rotor de la turbina de 920 toneladas salió disparado, inundando la sala de máquinas con 255 metros cúbicos de agua por segundo. El colapso causó un cortocircuito, destruyendo la sala de maquinarias y dejó 75 trabajadores muertos. Además, se derramó 40 toneladas de petróleo al río Yenisei, contaminando 15 kilómetros. La tragedia, causada por la falta de acción y control, fue un doloroso recordatorio de las consecuencias de ignorar las señales de advertencia en infraestructuras críticas. Top 3. Crisis en la presa de Oroville, una amenaza inminente. La presa de Oroville, la más alta de Estados Unidos, se alza majestuosamente en California, pero en el invierno de 2017 enfrentó una grave crisis. Tras 330 milímetros de precipitaciones en pocos días, el caudal del embalse se cuadriplicó, obligando a activar un aliviadero de emergencia por primera vez. Sin embargo, la erosión rápida de la base amenazó con un colapso catastrófico. Con 188.000 personas evacuadas, ingenieros lucharon para estabilizar la situación, lanzando rocas y sacos de arena desde helicópteros. Afortunadamente, se evitó la catástrofe y la presa fue reconstruida con mejoras significativas en sus capacidades de desagüe. Top 2. El colapso de la presa Spencer en Nebraska. La presa Spencer, ubicada en Nebraska, fue una importante instalación hidroeléctrica que operó durante casi un siglo. Sin embargo, el 15 de junio de 2019, una tormenta descomunal provocó su colapso. A pesar de los esfuerzos de los operarios para abrir las compuertas, algunas estaban congeladas y no pudieron hacer nada. La ruptura inicial liberó un torrente de agua que arrasó con casas cercanas y la autopista US 281. La fuerza del agua continuó su camino devastador, arrastrando todo a su paso durante varios kilómetros y dejando una profunda huella en la comunidad afectada. Top 1. La tragedia de Hidroituango, un coloso en peligro. La presa de Hidroituango, un coloso en construcción en Antioquia, Colombia, prometía ser la mayor de su tipo en el país, transformando la infraestructura energética de la región. Sin embargo, en mayo de 2018, un error devastador desató una cadena de eventos catastróficos. Un derrumbe en uno de los túneles, exacerbado por intensas lluvias y la inestabilidad del terreno, provocó el pánico entre pobladores cercanos. Se temía que el imponente muro de 225 metros de altura no resistiera la presión del agua. Aunque se evitó un colapso total, las crecientes aguas desbordaron su cauce, arrasando con poblaciones y dejando un rastro de destrucción. La tragedia quedó grabada en la memoria colectiva, recordando a todos los peligros que acechan tras el avance tecnológico. Todos estos derrumbes, inundaciones y destrucción no son más que una muestra del inmenso poder de la naturaleza, ante el cual debemos tener respeto y precaución. Puede que algún día logremos controlarlo, pero aún no somos capaces, ni siquiera trabajando juntos, de superar la fuerza de la naturaleza.
Comparte este video y ayúdanos a difundir la conciencia y la prevención sobre las catástrofes naturales. Antes de iniciar un movimiento para la prevención de desastres relacionados con presas de agua, deja tu like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!